Muy bien, a las 7:42 con una temperatura de 8 grados, una máxima para hoy de 14. Mañana se viene el fresquete con todo, ¿eh? Tengo un lujo que me voy a dar, el gran gusto de saludar al querido director de la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, el padre Máximo Jursinovic. Máximo, ¿cómo te va? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Igualmente, Jorge, un gusto para mí poder conversar con vos. Un saludo a todos. Bueno, tuve el honor de ser invitado hace algunos años al encuentro que hace la iglesia en Mar del Plata, ese encuentro que toca básicamente en los temas de la realidad social. Una vez más hubo pronunciamientos muy sentidos sobre la situación de los más humildes. ¿Cómo viviste ese momento, Máximo, todo lo que pasó en Mar del Plata? En primer lugar, como bien decís, Jorge, la Semana Social es un evento con mucha tradición dentro de la Iglesia y en específico en la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Eh, es un momento de profundo diálogo, de reflexión conjunta, de poder escuchar todas las voces, donde además de, personas del ámbito sindical, de los movimientos sociales, de los distintos estamentos de los poderes ejecutivos de la nación, de la provincia y de muchos municipios, comparten la mirada iluminados por la fe, iluminados por esta Comisión Episcopal de Pastoral Social que trata de poder poner una palabra desde el Evangelio y la realidad social que vivimos. Y también hacer notar que participaron muchísimas personas que trabajan en las pastorales sociales de diócesis del país, acompañando las realidades de sus iglesias particulares. Y me parece que justamente en primer lugar se destaca eso, ¿no? La diversidad de las personas que participaron, de distintos modos de pensar, distintas experiencias de vida, distintos modos de trabajar en el servicio al prójimo, Sí, y eso estuvo hace Yasky, realmente. ¿no? Hugo Estuvo Yasky, Boyaski el último día, estuvo también Julio Primato, se Piumato, encontraba también Gustavo Vélez, Gustavo que fue Vélez, ministro del mirá. Interior muchos Sí, años, participó Joaquín de la Torre representando al gobierno de la provincia, el intendente también de Mar del Plata. Me parece que lo que hay que destacar en primer lugar es esa diversidad que sigue haciendo de este encuentro un momento para compartir y para dialogar, que es la misión que tiene la Iglesia, ¿no? Poder brindar un servicio para que se pueda dialogar, para que se puedan compartir opiniones y sobre todo, se puedan sacar reflexiones que ayuden a vivir mejor. sí, Monseñor Lugones fue muy taxativo en el tema del trabajo, la dignidad del trabajo, la persona humana, la pobreza, ¿no? Muchas veces a lo largo de este año los obispos han manifestado en sus documentos y en sus invitaciones a rezar que el tema de la falta de trabajo es algo importante en este momento de nuestro país y que, aunar los esfuerzos y ser creativos para poder responder a esta demanda de la gente, que como bien decías vos, no solamente tiene que ver con una cuestión material, sino, con la realidad de una familia, con la dignidad de la persona, y se reflexionó mucho sobre eso, sobre cómo vivir este momento, y sobre todo, cómo seguir creando en este mundo que va cambiando también, distintas fuentes de trabajo para la gente que lo necesita. Sí, Lugones dijo, necesitamos otro rumbo que coloque a la persona humana en el centro. Toda una definición, Maxi. La podés traducir a nuestra audiencia? Porque hablar de otro rumbo y de la persona humana en el centro, yo colijo que el rumbo que hay hoy no pone a la persona humana en el centro. ¿Me equivoco? Monseñor Lugones toma ahí una cuestión que se fue desarrollando transversalmente en todo el encuentro, Jorge, que tiene que ver con el poner a la persona humana en el centro de la creación, a la luz de lo que nos propone el Papa Francisco, ¿no? De ir hacia una economía más humanizante, hacia un modo de vida donde se pueda atender a la necesidad integral de la persona, ¿no? Monseñor Lugones se refería justamente a lo que significa ese volver a escuchar la enseñanza de Francisco y además en este concepto también de Francisco que es el desarrollo integral de la persona, ¿no? Es decir, el mundo necesita un rumbo en donde la persona pueda verse de manera integral, donde no solamente la persona necesita ser saciada en su necesidad económica, sino en un montón de cuestiones que también hacen a su crecimiento y a su dignidad. Y en esto transversalmente también a lo largo de todo el encuentro
y que tiene que ver con el trabajo, se habló del tema de la ecología, donde claramente el cuidado de la casa común, el cuidado del hábitat del hombre también tiene que ver con, como decís vos, con ponerlo en el centro, ¿no? Con una actitud donde el hombre sea considerado lo más importante. Sí, el Papa Francisco tiene dicho, y Lugones lo citó, dice, cuando el capital se convierte en ídolo y dirige la opción de los seres humanos, cuando la avidez por el dinero tutela todo el sistema socioeconómico, arruina la sociedad, condena al hombre, lo convierte en esclavo, destruye la fraternidad interhumana, enfrenta pueblo contra pueblo y como vemos incluso pone en riesgo esta nuestra casa común, ¿no? Exactamente, ¿no? También Monseñor Ojeda, Jorge, en el inicio de la Semana Social, también habló de esa necesidad justamente de buscar caminos de humanización. Monseñor Ojeda citó esta propuesta que hace el Papa para el mes de marzo en Asís, donde está convocando justamente economistas de todo el mundo para poder reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre cómo poner los bienes verdaderamente al servicio de la gente, ¿no? Y justamente tal cual, viendo que hay cosas de nuestros sistemas económicos, Monseñor Ojeda también hizo referencia justamente a veces a un sistema financiero en el cual el hombre no es considerado lo más importante, ¿no? Y eso claramente hoy para la Iglesia es un trabajo que hay que ir haciendo en las distintas realidades en las cuales nos toca trabajar. A propósito, Padre Máximo, estamos hablando con el director de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina. Ustedes tienen, si hay algo que tienen es por Cáritas, por las parroquias, por todas las diócesis, todo un conocimiento muy cabal de lo que está ocurriendo. La realidad socioeconómica hoy, ¿cuál es? A ver, como siempre, la mirada de la Iglesia va a ser una mirada desde el servicio pastoral. Como ha dicho Monseñor Ojea muchas veces, la Iglesia no hace estadísticas o no le toca contar a los pobres, sino ayudarlos y estar al servicio. Sí han manifestado los obispos que hay una necesidad muy fuerte de seguir trabajando en el tema alimentario y en especial en el tema de los niños, que es algo que también durante la Semana Social se conversó, ¿no? La necesidad de poder seguir apuntalando el tema nutricional en los niños. Hay una mayor demanda muchas veces de alimentos, pero bueno, lo importante de la Iglesia es poder estar al servicio, que es lo que nosotros manifestamos, y justamente no nos toca hacer estadísticas, sino acompañar Bueno, la para eso realidad tienen de los que más necesitan. para eso tienen la UCA, ¿no? La UCA de alguna manera está. Exactamente, ¿no? Hay estamentos de la UCA y otros que quizás no pertenecen a la Iglesia, bueno, que justamente tienen esta tarea de servir las estadísticas al pueblo, pero nosotros, bueno, la idea de la Iglesia es acompañar, entendemos que hay necesidades profundas, también Monseñor Ojea lo repitió en la Semana Social, lo dijo también Monseñor Lugones, que se espera, bueno, que aún en tiempo de campaña no se abandone la atención a estas necesidades, ¿no? Sí, hablas de lo alimentario, que están notando que hay hambre directamente en algunos sectores. Los obispos han manifestado la necesidad especialmente de cuidar la alimentación de los niños. Ha habido una mayor demanda quizá a veces en los comedores. Se hacía referencia también, lo hizo Monseñor Ojea en una entrevista hace poco tiempo, a estadísticas justamente que había brindado el Observatorio de la Deuda Social, donde decían, bueno, que se notaban falencias en niños en el tema alimentario y por supuesto queremos estar cerca de eso, en los servicios que brinda habitualmente Cáritas, ¿no? Nos parece importante poder estar atentos en los distintos lugares en donde la Iglesia está presente. ¿La colecta ya concluyó, no? ¿O se viene otra ahora? Colecta de Cáritas. La colecta de Cáritas se realizó el segundo fin de semana de junio. Claro. Todavía se está en la etapa de poder terminar de recolectar los datos, pero sí podemos decir que una vez más ha sorprendido la generosidad de la gente, aún en un tiempo de crisis, ¿no? Es decir, ha sorprendido la generosidad de la gente, la tarea de los voluntarios para hacer la colecta, ¿no? Bueno, eso muestra siempre que estamos preparados aún en los momentos de crisis para poder ayudar al que más lo necesita. Siempre me sorprende, o sea, te congratula con la vida cuando se hace el resumen de la colecta de Cáritas, que ustedes mismos se asombran de que donde más solidaridad hay es en los sectores más postergados, entre ellos mismos. Exactamente. Y sobre todo, te cuento Jorge también, no solamente la colecta tiene fuerza en los templos o en lugares, digamos, de culto.
estamos asombrados de lo que ha sido la generosidad de la gente con los voluntarios que estaban con las alcancías en las esquinas de los semáforos, con los jóvenes que muchas veces lo hacían en los medios de transporte, algo que muestra que no es solamente una colecta donde participa la gente, por decirlo de algún modo, activa de la iglesia, sino mucha gente que quiere ser solidaria. Así es, así es. Y Maxi, ¿cómo es la relación hoy? Vos como director de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, tenés mucho contacto precisamente en este tema. ¿Cómo es la relación hoy con el gobierno en general? La relación es una relación de diálogo que se va dando en los distintos estamentos en los cuales la Iglesia va necesitando ayuda y se van dialogando y se puede tratar de consensuar modos de poder ayudar a los más necesitados, y es una relación, como siempre ha pasado en la Iglesia, de autonomía por un lado, pero también de complementariedad para poder servir en aquello que se necesita. Es decir, me parece que esto es lo más importante. La Iglesia trabaja en su territorio, en los barrios, y bueno, muchas veces con los distintos lugares también se va teniendo relación para poder servir mejor a la gente. Bueno, ahí uno recoge determinadas cuestiones, confirmame o no, pero uno sabe que el Papa Francisco, nuestro querido Papa Francisco, está un poco dolido con el manejo que le han hecho algunos medios, ¿no? Que siente que hay una persecución hacia él acá en la Argentina. ¿Esto es así? Yo no puedo decirte lo que piensa el Papa porque no lo sé, pero sí, bueno, puedo decirte, y acompañando inclusive lo que el sábado pasado se celebró la jornada del Pontífice, porque es el día para los cristianos de San Pedro y San Pablo. Los sacerdotes de la Pastoral de las Villas dieron a conocer un mensaje donde, bueno, justamente se pide la no utilización del Papa para la campaña política y que no se lo apropie al Papa como una cuestión ideológica, ¿no? Eso no salió del Papa, pero sí salió de los sacerdotes que defendemos al Papa, que queremos que su enseñanza se transmita, y nos parece importante dar este mensaje siempre, ¿no? Que la prédica hoy del Papa Francisco como pastor y como líder universal excede cualquier cuestión de la coyuntura, nos desafía y nos tiene que ayudar siempre a poder asumir y concretar las enseñanzas de él, ¿no? Decían los sacerdotes, Jorge, que la enseñanza del Papa Francisco no se la conoce por supuestos voceros o por personas que puedan hablar de él en los medios de comunicación, sino por sus enseñanzas, sus escritos y sus gestos, que son tan conmovedores y que tanto nos enseñan, ¿no? No te puedo decir lo que siente el Papa, pero sí te puedo decir el deseo que tenemos en la Iglesia, los obispos, los sacerdotes, de que se respete la figura del Papa y sobre todo podamos hacer nuestro su magisterio. ¿Y vos notás, Maxi, como director de prensa, que hay cierta animadversión hacia el Papa, o noticias capciosas, rebuscadas, de parte de alguna prensa? Creemos muchas veces que, como dice Monseñor Oscar Ojea, no se lo deja al Papa ser Papa, ¿no? Y que a veces se reduce su enseñanza. Y creo que nosotros la misión que tenemos de los comunicadores católicos, en mi caso de la oficina de prensa, y los cristianos, es justamente darle al Papa la imagen que realmente tiene el Papa en el mundo, ¿no? Que es hoy la de un líder universal, un servidor de la paz y de la cultura del encuentro, como él lo dice. Creo que nuestra misión justamente es seguir haciendo llegar a todos el mensaje del Papa, que se valora en tantos lugares como dicen los sacerdotes de las villas, y en especial en los barrios populares y la gente más pobre que tiene un gran cariño hacia el Papa. Sí, y uno se pregunta, si Jesucristo estuviera vivo y estaría entre nosotros, estaría pronunciando, me parece, las palabras de Francisco. O sea, Francisco está recogiendo las palabras de Jesucristo. No me imagino a Jesucristo aplaudiendo, y esto lo digo yo, no me imagino a Jesucristo aplaudiendo la timba financiera, aplaudiendo la exclusión de los que menos tienen, al capitalismo salvaje. Me imagino un Jesús más cerca de cómo está actuando en el mundo el Papa Francisco, más cerca de los que menos tienen, ¿no?
Exacto, ¿no? Yo creo que justamente, ¿no? No, Estar digo en porque medio de hay los... sectores, incluso hasta de determinada parte del catolicismo, que no le gusta la actitud de Francisco. Y me pregunto, ¿el sermón de la montaña es para la integración del ser humano, la persona humana? No me lo imagino a Jesucristo yendo a la reunión de Davos a ver cómo se logran mejores resultados financieros sin tener en cuenta antes a la persona humana, ¿no? Me parece, no sé. Yo creo que justamente, ¿no? Estar en medio de los pobres y descartados, acompañando la defensa de los más vulnerables, para nosotros no es una ideología, ¿no? Sino es la esencia misma del Evangelio. Entonces yo creo que justamente el Papa lo que nos recuerda permanentemente es la esencia misma del Evangelio, y que nosotros, los que somos cristianos, estamos llamados a anunciar ese Evangelio. Por lo tanto, bueno, puede muchas veces no gustar, pero es el mensaje mismo del Evangelio, coincido. Lo último, estuvieron hace poco los obispos con el Papa y volvieron con, cuando hicimos la reunión de prensa hace un poquito, notamos que ustedes estaban con con una nueva posición de Francisco más cercana que visite la Argentina. No creo que este año, no sé, vos me lo dirás, pero parecería que eso ya está siendo más posible, ¿no? Hay un deseo profundo en el Papa de venir a la Argentina, como lo transmitió Monseñor Ojeda, como lo transmitió él también a los obispos, como bien decía Jorge, en la visita al Límina. Inclusive, bueno, hace unos días Monseñor Ojeda también habló, después de haber tenido contacto con el Papa en la visita al Límina, de decir, bueno, el Papa tiene deseo de venir a la Argentina y tal vez pueda darse esa visita en finales del 2020 o en el 2021. Es un deseo, pero bueno, todos rezamos para que esta visita pastoral, que también creemos nos hará a los argentinos, se pueda dar. Por ahora es un deseo del Papa y bueno, sí, hay una gran esperanza de que esto se pueda dar. Bueno, Maxi, sabemos que estabas a las corridas, te agradecemos que nos hayas No, no, atendido. ningún problema, pasa que bueno, justo tenía misa a las 8 y no quería fallarle, nada más que Uy, eso. ¿y cómo haces para llegar? ¿Llegás a las 8? Estamos cerquita, estamos cerquita. Ah, menos mal. Bueno, va a ser un placer. ¿En dónde das misa? Para que alguno que esté escuchando te quiera aprovechar. Ahora celebro en el monasterio de las Benedictinas en Victoria, acá en la zona norte de Buenos Aires. Ah, bueno. Un gran cariño, Maxi. Muchas gracias por habernos Un atendido. saludo para todos, Jorge. Muchas gracias para vos y el cariño de siempre. Gracias, Maxi, gracias, muy amable. Bueno, el director de la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, el padre Máximo Jursinovic, que nos ha explicado, es así de simple, ¿no? Jesús, ¿qué estaría? ¿En Wall Street o estaría en los barrios pobres del mundo?